ella es la reina del mar. La gente trae espejo. Ahora vamos a invitar entonces a la doctora Adriana Di Camilo, que es la coordinadora de la Mesa de Diálogo Interreligioso de La Plata, amiga personal también. Adriana dice que ella tiene la facultad de dejar con la boca abierta a todo el mundo por ser odontóloga. Pero bueno, es exdirectora de culto del municipio de La Plata, fue la primera directora de culto que tuvo la Municipalidad de La Plata. Así que invitamos a Adriana a que nos cuente esa relación del diálogo interreligioso, de las mesas de diálogo con la comunidad y con el Estado. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Luis, gracias a Clau y gracias a todos estos amigos que voy encontrando. Bueno, para poder empezar a hablar del diálogo interreligioso les tengo que hacer un poquitito de historia de quién es que le está hablando. ¿Por qué les voy a hablar del diálogo interreligioso? Porque soy una apasionada del diálogo interreligioso y esto se inicia con el honor que me dio el Señor de haber sido la primera directora de culto de La Plata. Porque empezar con una dirección significa tener que investigar mucho dentro del municipio, investigar distintas áreas, a ver si existió algo, a ver qué relaciones hubo. Eso lleva meses en el municipio de la capital de la provincia de Buenos Aires. Que digamos que es un municipio grande. Bien, tuve la bendición del Señor cuando me puso y la bendición del Señor cuando salí. ¿Por qué? Porque cuando salí de la dirección me di cuenta que se me abrían caminos, se me abrían puertas para seguir profundizando en todo este tema. Y en el año 2017, siendo directora, tuve la invitación al segundo Congreso Nacional del Diálogo Interreligioso en San Juan, y qué suerte que hoy me encuentro acá al Pai Andrés, que apenas lo vi, le dije, año 2017, ¿usted estaba con un traje blanco o un collar? Sí, me dice, en San Juan. Bien, ese congreso, que fue el segundo nacional de diálogo interreligioso, despertó en mí esa vocación de la interreligiosidad, porque aclaremos que nos seguimos manteniendo nuestras religiones, pero somos interreligiosos. ¿Cómo es eso? Lo van a ir entendiendo. ¿Por qué? Y tuve dos sueños que se me cumplieron: hacer la mesa de diálogo interreligioso de La Plata y región capital bonaerense, es decir, nuestra mesa tiene un radio de acción de varios municipios, y también hacer el tercer Congreso Nacional de Diálogo Interreligioso, que desde San Juan, en aquella oportunidad, se pedía que fuera La Plata. Pero nosotros no teníamos mesa de diálogo y yo no la quería hacer desde el Estado, porque voy a insistir donde vaya, y aunque haya una mesa de diálogo convocada por el Estado, voy a insistir en que las mesas de diálogo tienen que ser autoconvocadas. Y la nuestra fue así. A fines del año 2018 se fundó esta mesa de diálogo de La Plata y región capital, autoconvocada, se fueron sumando religiones y en este momento están Asrau por el afrobatismo, la religión católica apostólica romana, la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, la Iglesia Evangélica Luterana Unida, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ayúdenme ustedes, la Fe Bahá'í, la comunidad judía de Amia La Plata, la comunidad musulmana de Ahmadiyya Argentina, la Escuela Científica Basilio, el Ejército de Salvación, la Iglesia Adventista del Séptimo Día y también la Nueva Iglesia Apostólica.
Bueno, esas son las religiones que en este momento conforman nuestra mesa. Y bien, en el año, nosotros nos formamos en el 2018, se necesitaba madurar ese grupo humano representado por distintas religiones. Porque no podés hacer un congreso de diálogo interreligioso donde quienes intervienen son las religiones en las ponencias, la gente del Estado simplemente escucha, pero todas las ponencias pertenecen a los representantes de las religiones. Y gracias a Dios nos hemos fortalecido y a fines del año pasado, en octubre, el día 20 y 21 de octubre, hicimos ese tercer Congreso Nacional de Diálogo Interreligioso de manera virtual. Eso significa que hemos crecido, pero lo que les quiero contar es un poquitito de historia para entrar por qué existe el diálogo interreligioso. Y vamos a remontarnos al año 1986, al encuentro, 1986, sí, en el encuentro de Asís, en Italia, convocado por Juan Pablo II. Antes de esto, podemos hablar del Concilio Vaticano II, con Pablo VI. Es decir, ¿qué pasa? La Iglesia Católica, al ser tan grande, y hasta a veces yo digo, pasa que por la calle o en una encuesta le pregunto a nadie qué religión tenés, y a veces el que no sabe qué religión tiene dice, soy católico, o soy cristiano, seamos sinceros. Bueno, entonces Juan Pablo II convoca el encuentro de Asís. Es un punto de inflexión en el diálogo interreligioso. Sus imágenes siguen testimoniando el valor de la oración y el bien precioso de la paz. Cuando hombres y mujeres de diversas tradiciones religiosas y culturales escuchan con respeto y recogimiento a quien eleva su propia plegaria, y digo propia plegaria, se anuncia que la paz es posible, que depende de cada uno y de su propia, que es a la vez un don de Dios, de la paz. Ese acontecimiento de Asís, por iniciativa del Papa Juan Pablo II, evitó toda sospecha de sincretismo. ¿Y qué es el sincretismo? El sincretismo es la mezcla. Y el diálogo interreligioso no es sincretismo, estamos muy lejos de eso. Acá nada, y podemos decir que todo es igual. No se hizo una oración en ese momento, una oración abstracta como un mínimo común denominador, sino que cada líder religioso, desde su propia identidad y tradición, hizo su oración en el marco del encuentro. No se trató de rezar juntos, sino de estar juntos para orar. Eso es lo que quiero recalcar. Todos en las mesas de diálogo buscamos una oración interreligiosa que nos une, pero lo importante es estar todos juntos orando, cada uno con su fe. Bien, estuvieron presentes en ese momento solamente algunas religiones, las más tradicionales, pero el escrito, el acuerdo, fue redactado para todas las expresiones de fe existentes. Fue un acontecimiento único, excepcional en la historia de las religiones y en la historia de la humanidad. La existencia universal de las tradiciones religiosas, en toda su variedad de teología, cultos y diversa inserción social, es una prueba de que efectivamente existe un ser supremo. Algunos lo llaman ser supremo, otros Dios, otros Olumare. Está bien, bien dicho. En conjunto, las tradiciones religiosas aparecidas a lo largo de la historia tienen idea de la divinidad, que podemos llamar teología. En las religiones cristianas se llama teología. En el no cristianismo no se utiliza la palabra teología. Y también podemos hablar de los dogmas. Cada una de las religiones muestran un dogma. El dogma son las verdades de fe implícitas en la palabra de Dios o del Supremo
llevadas a la tradición escrita o oral. Pero también tenemos que recordar que en la historia han existido muchas luchas religiosas, algunas de ellas muy sangrientas, y en la actualidad lamentablemente siguen estas luchas en algunos países y son también sangrientas y cruentas. Hay mucho dolor en esto. Estoy terminando siempre de hablar de cultura. Fíjense que estamos hablando de cultura y cuando hablamos de diálogo interreligioso y de interreligiosidad no podemos dejar de hablar de la interculturalidad, porque las religiones llegan y llegan a nuestro país como cultura, parte de la cultura inmigratoria y en el caso de ustedes, de historia también, de aquella inmigración, por ejemplo, africanista, de los esclavos. También tenemos, hacia el año 2018, la Declaración por el Diálogo y la Convivencia. Esa fue en Buenos Aires. Y considera que la República Argentina, la vocación de diálogo interreligioso, reafirma y asevera la voluntad de las comunidades de convivir en armonía. También que el diálogo de nuestras propias identidades, desde los valores religiosos, se enriqueció al conjunto de la sociedad argentina, aportando muchos valores. El diálogo religioso en nuestro país se convirtió en parte del patrimonio argentino. Podría hablar mucho más de esta declaración por diálogo y convivencia, que en aquel momento refrendó un documento donde se dice: convocamos a todas las comunidades religiosas, dirigentes, medios de comunicación y la sociedad en general a no permitir que los conflictos y enfrentamientos de otras regiones del mundo, cuya solución no se encuentra entre nuestras posibilidades, afecten nuestra convivencia como pueblos hermanos. En estos momentos particulares, nuestro deber principal radica en preservar y fortalecer los caminos del diálogo que conduzcan a una mayor fraternidad y solidaridad entre los habitantes. Hay mucho más para hablar de este documento, pero como dijo Luis, que yo les iba a contar cómo se formaba una mesa de diálogo interreligioso, vamos a ir a lo más simple, a lo cotidiano. Nuestro país es de brazos abiertos y hace muchos años que se abrió al diálogo interreligioso y a la libertad de religiones, a la libertad religiosa. No podemos hablar de diálogo interreligioso si no existe la libertad, ¿verdad? Bueno, tenemos mesas de diálogo que son provinciales, por ejemplo San Juan, lo puede decir el país Andrés, tenemos la provincial de La Pampa también, ahora se ha abierto la provincial de San Luis, y así tenemos muchas provinciales, porque esto va acorde a la cantidad de habitantes que haya. En el caso de la provincia de Buenos Aires hay más mesas de diálogo porque tenemos mayor cantidad de habitantes. Los representantes en las mesas de diálogo tienen que ser de la localidad, es decir, representantes de religiones inscritas en el Registro Nacional de Cultos, pero también que tengan su base en la región que está representada. Así vemos que, y lo vivimos, que nuestro diálogo interreligioso en Argentina es un ejemplo de convivencia. Me ha tocado ir a España y a Portugal, hablar sobre los orígenes de los cultos en Argentina y el diálogo interreligioso, y se asombran porque dialogar para nosotros, además de lo que dijo Luis, es hablar de vida, porque al transmitirnos nosotros nuestras visiones de vida, estamos también hablando de nuestras expresiones de fe. Pero además de eso, también diálogo es dialogar con el Estado, dialogar con nuestros vecinos, pero también con el Estado. Y tenemos la suerte, la bendición que Argentina cada vez tiene más direcciones de culto. Y eso nos ayuda porque significa que el Estado hace años abre los brazos. Y las religiones no tienen color de piel,
no tienen nacionalidad, ni tienen color de partidos políticos, de políticas partidarias. Las religiones están por arriba de todo esto. Por eso es que desde el Estado todas las gestiones apoyan el diálogo interreligioso, y eso es lo que nosotros bendecimos, pero tiene que estar nuestra cuota. También somos nosotros los que nos tenemos que acercar al Estado. Este es un trabajo de ida y vuelta. Las religiones hacia el Estado y estar al servicio de la gestión de turno, y el Estado nos hace esa devolución también. Lo último que les quiero decir es una frase de un sacerdote católico suizo, nacido en 1928, teólogo y escritor, Hans Küng, con una frase que es muy conocida: no habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones. No habrá paz entre las religiones sin el diálogo entre las religiones. Nada más. Y si necesitan algo, estoy a disposición de ustedes.